Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Eh, la idea es ahora terminar esa charla que empezamos hace unos días sobre el servicio telegráfico en el Ecuador. Esta segunda parte se va a concentrar sobre todo en el siglo XX. Si llevo bien las cuentas, esta sería la conferencia 575, así que estaríamos a 25 de las 600 y no me resistí a robarme esta foto de Diego Ricardi, que me parece una foto linda y están además mostrando el logo de mi oficina. Creo que es una buena manera de agradecer a mi oficina. Y felicitar a toda la gente de Jesús María, a todos los que pasaron esos lindos días ahí y a los ganadores, a Marta y a Domingo, que eh, se llevaron los grandes premios de la exposición. Ah, la vez pasada hice esta clasificación de temas y alcanzamos a ver los tres primeros temas y quedó para esta segunda parte el uso exclusivo de enteros telegráficos entre 1900 y 1911 y después el reinicio del uso de los timbres telegráficos a partir de 1911 y calculamos que hasta 1958 no hemos podido establecer la fecha exacta en que dejaron de usarse los timbres. Te voy a mover esto porque me está tapando la imagen. Ay, caray. Ya. El siglo XX empieza con un crecimiento de las oficinas telegráficas, del servicio telegráfico. Cuando arrancó esto en 1884 había 8 oficinas. Al terminar el siglo, en el 1899, se habían creado 90 oficinas más, había muchos más telegrafistas, mucho más kilometraje de líneas telegráficas. Y como veíamos al terminar la sesión anterior, el siglo empieza dejando de lado los timbres telegráficos. El reglamento de telégrafos de mayo de 1899 decía que establecía una nueva tarifa que está aquí de referencia y decía que la tarifa se cobraría en timbres telegráficos. Pero esto fue en mayo. En octubre de ese mismo año, la ley de timbres dejó de lado los timbres telegráficos y estableció en el artículo 13 que a partir del 1 de enero de 1900 el servicio telegráfico se prestará mediante papel timbrado de 20, 30 y 40 centavos la hoja para que los despachos se extiendan exclusivamente en papel sellado y ya no se usen timbres telegráficos. El resultado fue que se recogieron los timbres de la última emisión y empezó a utilizarse el papel sellado. En diciembre de 1899 hubo una circular a los gobernadores de provincia indicando que se iba a dar cumplimiento al artículo 13 de la ley de timbres y que a partir del 1 de enero todos los despachos se harían en hojas de papel sellado con timbre especial. Y se anotaba que no se recibiría ningún despacho que no fuera en ese papel. Uh, Además, indicaba que dada la premura del tiempo, solo se había logrado imprimir timbres de 20 centavos y que los de 30 y 40 se entregarían posteriormente. Como ocurre normalmente con los temas telegráficos, casi no tenemos ejemplares de esto. No conocemos el papel sellado completo. Lo único que tenemos son recortes. Estos son sin duda los recortes de inicios de siglo porque son parecidos a los que entre 1900 y 1901-2 se usaron para resellar enteros postales. Hay uno o dos ejemplares de cada uno que conozcamos. Estos dos de 20 centavos, uno negro y uno azul, y estos dos de 30 centavos, uno negro y uno rojo. El negro y el rojo están en la colección del Teddy, si no me equivoco, y creo que es el único o cuando más habrá uno más. Y estos otros los volví a encontrar, los había visto y no tenía la imagen, los volví a encontrar porque hace muchos años me los mostró Milton Cerda, que ya falleció, los tenía en su colección y me saqué la foto y la había perdido y ahora buscando otras imágenes me topé con estas. Y esto es lo único que se conoce en relación con esos enteros, estos 4 recortes. A partir del año 1904,
se dispuso que estos papeles sellados, estos enteros telegráficos, debían hacerse similares al papel sellado para uso fiscal y que se utilizarían para el servicio telegráfico formas de segunda, tercera, cuarta y quinta clase, que es exactamente la correspondencia con las clases de la ley de timbres fiscales. A partir de entonces empezaron a usarse los mismos timbres que en el papel sellado fiscal. Estos son recortes de papel sellado fiscal, pero estos mismos sellos son los que debieron usarse desde entre 1905 y con seguridad hasta 1912 en las fórmulas telegráficas. Solo nos ha llegado una fórmula telegráfica entera de ese tiempo. No conocemos recortes. La fórmula telegráfica es esta, la tiene el TEDI. Es el mismo sello del papel sellado fiscal, pero con esta impresión de Telégrafos de la República. Este es un mensaje que parece que no fue despachado. A mí se me ocurre que la persona que pensaba despachar el mensaje se lo guardó y por eso se pudo conservar. Pero queda claro que si existen recortes de estos sellos, van a estar con estas impresiones encima. Es lo más probable. Este papel sellado se usa hasta 1911 como exclusivo y en 1911 volvemos al uso de timbres telegráficos. Estos son 3 timbres, estos 2 primeros, 1 y 2 centavos sobre timbres fiscales del bienio 11-12 y este sobre timbre fiscal del bienio 1913 a 1914. Todos los catálogos desde siempre han dicho que estos timbres se emitieron en 1919, pero eso es imposible. Y lo más probable, no lo más probable, yo estoy seguro que pertenecen a estos bienios, que simplemente, así como el papel sellado usaba los mismos timbres fiscales, se usaron los timbres fiscales indicando que son telegráficos, pero correspondientes al bienio que consta aquí encima. Y esto, estamos seguros que es así, porque existen estos despachos telegráficos, estas notificaciones del mensaje telegráfico, con esos timbres usados como cierre telegráfico y corresponden al año 1917. Estos timbres no pudieron haber sido emitidos en 1919 y lo único coherente es que hayan salido en 1911 y en 1913. Existe tanto los timbres de 1 centavo como el de 2 centavos usados como cierros telegráficos. Aquí se ve el timbre roto después de abrir el telegrama en el año 1917. Cierros telegráficos. Hubo una pregunta la vez pasada sobre cierros telegráficos y creo que este es un buen momento para hacer un paréntesis y hablar sobre los cierros, porque eso nos va a llevar de regreso al papel sellado, a los enteros telegráficos. En la segunda década del siglo XX se empezaron a usar cierros telegráficos. No sabemos los años exactos, el número de cierros emitidos, no hay más dato que el material que ha llegado hasta nosotros. Hay estos 2 verticales. Este tiene la indicación de que fue impreso en la litografía de la Escuela de Bellas Artes de Quito. Este no tiene esa indicación, pero lo más probable es que haya sido trabajado allí mismo. Y los que se conocen y son bastante más comunes, este chocolate es medianamente común. Este no es común, es más bien raro. Y estos sí aparecen tanto en telegramas, usados en telegramas, como sueltos. Y son sin duda hechos en la Escuela de Bellas Artes. Estos son los cierros que se usaron en la segunda década del siglo XX. En 1918 hay este cierro de la oficina de Guayaquil y coincide con el año en que se decide no hacer cierros telegráficos. Este es un acuerdo, si no me equivoco, es del Ministerio de Hacienda del año 1918, en el que se había emitido un acuerdo anterior en el que se compraba goma para engomar los cierros telegráficos, y aquí lo que dicen es que eso no es necesario porque existen en la sección de especies del Ministerio de Hacienda
una fuerte cantidad de timbres móviles que pueden usarse como cierros en los telegramas de servicio público. Ya vimos que en 1917 se habían usado como cierros timbres telegráficos fuera de uso. A partir de este acuerdo, se hace general el uso de una serie de especies fiscales fuera de uso como cierros telegráficos. Aquí tenemos timbres fiscales, este es un timbre patriótico, aquí hay unos timbres de tabaco, hay una buena cantidad de telegramas recibidos por los destinatarios donde aparecen toda una variedad de timbres fiscales de todo tipo utilizados como cierros telegráficos y también timbres telegráficos de bienios anteriores usados como cierros telegráficos. Y es esto lo que va a ser general de aquí en adelante y no se van a volver a hacer cierros telegráficos. Pero estos cierros telegráficos son interesantes porque van a servir de modelo para los enteros telegráficos posteriores. A partir de 1911 reaparecen los timbres, se usan 11-12, 13-14 y después no hay más timbres telegráficos y se siguen usando los enteros telegráficos. En la ley de timbres del año 13, se dice, en una reforma a la ley de timbres, se incluye este artículo: para el servicio telegráfico se usarán únicamente formas o estampillas. Ya se autoriza el uso de los timbres telegráficos y se dan los valores: 1 centavo, 2 centavos, 10 centavos, 20 centavos, 60 centavos y un sucre. Esto en el año 13, cuando desde el año 11 ya se estaban usando timbres telegráficos. Quedémonos en los enteros telegráficos. En el año 14 se dispone cómo deben ser esos enteros telegráficos a partir del año 1915. Hasta esa fecha se venía reproduciendo el papel sellado fiscal para los enteros telegráficos. Pero a partir de 1915, primero se ordena destruir lo que ya se había hecho y dice que a partir de 1915 se debe imprimir de manera distinta. Los enteros telegráficos deben ser de 10, 20, 30 y 40 centavos, serie A, B, C y D. Se indican los colores: verde, amarillo, aceituna y salmón. Y la idea es que esos colores sean distintos de los del papel sellado fiscal para que puedan diferenciarse de ese papel sellado. De estos enteros telegráficos no tenemos ni recortes, no conocemos ni recortes, ni peor aún, documentos completos. Pero en 1915, esta es una investigación que hizo Bernie Besto en los libros de órdenes del American Bank que están en la biblioteca de la American Philatelic. Entre las órdenes hechas por el Ecuador, ahí está este documento de abril 20 de 1915, donde se indica que el Ecuador quería contratar con la American Bank enteros telegráficos y el encargado del trabajo le había dicho al ministro que no veía el sentido de mandar imprimir papel sellado telegráfico si los valores eran los mismos del papel sellado fiscal y que se podían seguir usando las mismas especies para los mismos fines. Esto un poco contradice lo que dice la norma, pero como no tenemos material no podemos saber qué mismo pasó en 1915. Lo que sí es claro es que en 1919 se ordena al American Bank seis cuños para imprimir papel sellado, enteros telegráficos. 6 cuños con estos valores de 10, 20, 30, 40 y 60 centavos y de un sucre. Simplemente la American proporcionó al Ecuador los cuños y seguramente la impresión del papel se hizo en el Ecuador. Este es un recorte de ese papel sellado, de esos enteros telegráficos, y existen recortes en todos los valores, pero normalmente son recortes mal hechos, están bastante dañados. No había muchos, hasta hace poco apareció un buen paquete de estos recortes en varios colores, en varios valores. Hay diferencias de papel, se ve que son impresiones de varios momentos. Durante mucho tiempo debieron estarse imprimiendo estos como documentos telegráficos. De estos tenemos
dos semicompletos. Si ustedes se fijan aquí a la derecha, está la perforación. Seguramente este era un talón, aquí están incluso las marcas como de grampas o algo así. Este debió ser el talón que quedaba en la oficina telegráfica y el mensaje era lo que se desprendía de acá. Aquí se ve claramente serie A, 40 centavos, este en color verde y completado con timbres telegráficos. Este es el único que conocíamos hasta hace poco, lo tiene Bernie Beston, y apareció después de este otro, entiendo que está en la colección de Ralph Ebner, parecido, lo que se diferencia es el franqueo con menos timbres telegráficos que el anterior. Estos son los dos únicos que conocemos. Son del año 25. Durante los años 20 se usó este papel con los cuños del American Bank y después se contrataron formas telegráficas distintas. La única que conocemos es esta, que está en la colección de Pablo Pérez. Esta es del año 40 y algo. No me acuerdo dónde estaba la fecha aquí. Pero está aquí la indicia, telegrama para transmitir, y también es solo un fragmento. Perdón, aquí está edición de enero de 1939. Estaba tapando esta cosa aquí. Estas son las tres únicas medias fórmulas que conocemos, más esa fórmula es entero telegráfico que está en la colección de Teddy, y no hay más material, aparte de los recortes. Pero durante todo este tiempo se usaron ya los enteros telegráficos y se usaron también los timbres. Habíamos visto estos tres timbres del año 1911 y 1913, y a partir de 1919 empiezan ya a emitirse timbres normalmente. Primero, resellando el papel, los timbres fiscales. Timbres fiscales en desuso se resellaron ya con la indicación de los bienios para el uso telegráfico, 19-20 y 20-21. Estas son las emisiones de 1919 y la emisión de 1920. Y en 1921 se mandaron a hacer los timbres definitivos, que son estos tres, de 1, 2 y 10 centavos al American Bank, y ya sin indicación de ningún bienio. Junto con estos timbres, o al momento en que se hacen estas emisiones, a fines de 1919 se crea una sobretasa telegráfica. Debía pagarse desde el 1 de enero de 1920. La idea era que para construir caminos en la región amazónica se aumentaba en 1 centavo por palabra la tarifa del servicio telegráfico para que para que ese producto financie, como les decía, la construcción de caminos en el oriente. Entonces, teníamos una tarifa normal y a la tarifa normal telegráfica se añadía esta tarifa de 1 centavo adicional por palabra para financiar ese fondo para obras viales en la región amazónica. Inicialmente se hicieron estos resellos, otra vez sobre timbres fiscales, con la indicación región oriental y el bienio al que correspondía. Todos son del bienio 2021. Porque en 1921 se hicieron los timbres definitivos, que son idénticos a los timbres del servicio ordinario, los que veíamos acá. 1, 2 y 10 centavos, hechos por American Bank, entraron en circulación a fines de 1921 o inicios del 22. Y la diferencia con los primeros es una diferencia muy pequeña. Aquí en el timbre de uso general no dice nada, aquí se indica que es un impuesto adicional, aquí consta como fiscal, aquí consta como timbre de la región oriental. Y esa es la diferencia entre estas dos emisiones, la primera de generales y la segunda para la sobretasa de timbres, la sobretasa telegráfica. Y hasta aquí es donde podemos hacer un recuento más o menos ordenado y catalogado de los timbres telegráficos ecuatorianos, porque aquí empieza una absoluta opacidad en cuanto a qué se emite, cómo se emite, cuándo tenemos material, no sabemos a cuándo pertenece, cuándo se emitió,
eh, no hay documentos, no hay fechas, entonces un poco andamos a tientas. Empiezan a aparecer resellos, resellos y resellos. En el trabajo que estábamos haciendo con Teddy para lograr tener un catálogo medianamente bueno de esto, en los años 20 hemos logrado clasificar estos resellos. Estos son de enero, junio, julio de 1925 y febrero del 26. Este es de mayo del 25 y este es de febrero del 26. Esto con certeza, tenemos el decreto, tenemos la indicación de cuándo se emitió, pero hay toda esta cantidad de timbres que sabemos que existen a partir de 1926, pero no tenemos fechas exactas, no existen órdenes de impresión, no existen decretos, simplemente tenemos el material. Entonces, es bien difícil clasificar, darle una clasificación adecuada. Y lo mismo ocurre con los timbres definitivos. En 1928 se mandaron a hacer timbres definitivos al American Bank, pero con el mismo cuño se reimprimían y se reimprimían constantemente. Simplemente en algún momento se acababan los timbres, se mandaba la orden al American Bank y enviaba nuevos timbres. Estos de 10 centavos, este es café, este es verde, este es violeta, no sabemos a qué año pertenece cada uno. Después esto se complica porque empiezan a pedirse timbres a otras casas emisoras. No hay la fecha exacta. Es mucho más fácil a veces ubicar los resellos porque son más comunes los decretos sobre los resellos y podemos esos ubicarlos en algún momento, aunque tampoco hay decretos de todos los resellos. Pero en este caso, lo único que aparece de vez en cuando es un orden de pago por no sé cuántos timbres, no sabemos de qué valor, a qué casa impresora o cosas por el estilo. O sea, a partir de los años 20 y hasta fines de los años 40, 20, sobre todo la década del 30 y la década del 40, hay una cantidad de timbres telegráficos definitivos y resellos que es muy difícil establecer cuándo mismo fueron emitidos. Una buena referencia suele ser el uso posterior como resellos. Entonces ya sabemos que no puede ser posterior a tal fecha o cosas por el estilo, pero esto se ha vuelto bastante complicado. Esto lo dejo como referencia, es un trabajo que hizo Teddy comparando los cuños del American Bank, de Perkins y de la Columbian Bank. Uno de los temas que siempre molestaron, sobre todo en los timbres fiscales, es menos el problema en los timbres telegráficos, pero este trabajo hecho con los telegráficos permite resolver también los problemas en los timbres fiscales, es que no se sabía cuáles eran de la American, cuáles eran de la Perkins o de otras casas impresoras. A partir de los cuños del Teddy encontró estas diferencias, hay muchas más diferencias, pero estos son los temas más importantes. Si se ve este trocito de la bandera aquí en la parte de abajo, aquí hay una clarísima línea que divide, es bastante parecida a esta, pero si se ve el as de armas es distinto aquí. Aquí no hay esa línea. Estos tildes en la E de telégrafos o sobre todo la forma del hacha. Cada hacha es distinta y eso permite identificar cuál mismo es la casa impresora que trabajó cada uno de estos timbres. Los años 30 y 40 son años de este despelote del que he hablado, y esto empieza un poco a hacerse más claro a fines de los años 40. En 1947 se emiten estos dos timbres definitivos con la American Bank. El diseño es distinto, son casi cuadrados. El escudo de armas es ya el escudo oficial, no son estos escudos distintos de antes. Y sabemos ya la fecha exacta, son del año 47, tenemos tirajes de los timbres y después aparecen también una serie de resellos, 3 o 4 resellos adicionales, donde tenemos también identificado fechas y tirajes. Los últimos timbres son estos, entre cada emisión de estos timbres hay uno que otro resello, pero en el año 48 se hizo un pedido al Instituto de Grabado de París. Estos timbres telegráficos, había unos timbres fiscales, timbres postales, y no sé por qué razón todo esto que se contrató en el 48 empezó a circular recién a partir de los años de 1950. Entonces, lo más probable es que estos 3 timbres telegráficos hayan circulado en 1950 y de allí en adelante. Y este va a ser el diseño que se usa para las 3 últimas emisiones de timbres
definitivos. Esta es del Instituto Grabado. Después se contrataron estos 4 timbres a Heraclio Fournier. Y finalmente, Tomás de la Rue hizo estos 6 timbres que son los últimos timbres telegráficos del Ecuador. Se emitieron en 1956 y no debieron usarse mucho porque hay cantidad de material sobrante y después fueron muy utilizados como resellados para otros fines, para timbres fiscales, fiscales especiales, etcétera, etcétera. No sabemos cuándo dejaron de usarse los timbres telegráficos en el Ecuador, pero es lo bastante probable que haya sido en 1958. En 1958 se crea una nueva empresa de radios, telégrafos y teléfonos en el Ecuador. Y la primera vez que estos timbres se resellan es en 1959. Entonces, lo más probable es que desde el 56 hasta el 59 haya circulado estos timbres telegráficos y haya dejado de usárselos a partir del año 58 o a partir de inicios del 59. Esa es la reseña general de este enredo de los timbres telegráficos. La vez pasada les hablé de una página web que se había perdido la dirección. Por suerte la página existe todavía. Es esta que está aquí. Elvis Vélez y Luis Carló lograron dar con ella de nuevo. Es probablemente el mejor trabajo. En el caso del Ecuador yo creo que es lo más completo que hay. Y si trabaja en el resto de países como ha trabajado con el Ecuador, es sin duda el catálogo más completo de timbres telegráficos que está disponible. Hay de todo el mundo. Eh, Stephen Paiting entra en contacto con todas las personas que puede, recoge material, va agregando cualquier cosa que tiene como nueva. Es probablemente la mejor referencia que tenemos sobre este asunto. Y esa sería la historia. Otra vez, muchas gracias por su atención y hasta ahí llegué. Gracias, Juan Pablo. ¿Preguntas o comentarios para Juan Pablo? Mientras esperamos, yo tengo una sobre eso, los cierros. Me pareció bien interesante que se usen. ¿El cierro tenía algún valor adicional o era simplemente la manera de darle seguridad? ¿Era algo adicional que tenía que pagarse por entrega? ¿Qué hay de eso? Ninguno. Hasta inicios del siglo XX se pagaba por entrega y no sabemos cómo. Pero ya desde inicios del siglo XX no había pago por entrega. Cuando empezaron a usarse las fórmulas, los enteros telegráficos, ya no había pago, el que recibía ya no pagaba. Y el cierre simplemente era por seguridad, no tenía ningún valor. Okay. Cuando el cierre se usa después con el mismo diseño para los enteros telegráficos de los años 20, los valores les ponen en el margen porque no había en el diseño un espacio para el valor. Y, Eran cierros. y en la forma posterior que estás describiendo, ¿había una parte desglosable con la que se quedaba la oficina de telégrafos o era un formato entero? Era una parte desglosable porque se ve clarito aquí en estas que son las únicas que tenemos. Esto está recortado, entonces no sabemos cómo mismo funcionaba, pero aquí se ve clarito el perforado. Claro. Algo. Entonces, Sí. ¿ves? Aquí están las marcas de las grampas o del cuadernillo en que iba esto, y aquí está el perforado. Entonces, seguramente esto quedaba como un bloque de recibos en la oficina telegráfica y el resto era lo que quedaba para el usuario. Y por supuesto, con la poquísima cantidad de material que existe, esa otra parte no se conoce. Ni la más remota idea. Todo esto se destruía, si se archivaba y está archivado en algún lado, no sabemos, pero lo único que ha salido son esas piezas que tenemos ahí y no hay nada más. Interesante. ¿Alguna pregunta para Juan Pablo? No, yo tengo otra que es de curiosidad.
¿En qué año más o menos se abren las oficinas telegráficas en el oriente de Ecuador, en la selva de Ecuador? Tiene que ser bien en los años 30. Eh, sé qué quieres hacer con esa pregunta y me parece que es brillante lo que estás planteando. Y me he puesto a trabajar en el tema, porque el servicio postal y el servicio telegráfico muestra hasta dónde llegaba cada uno en el Oriente. Así es. Yo creo que eso es lo que deja clarísimo el tema, ¿no es cierto? Hay estamos hablando del problema territorial entre Ecuador y el Perú. Hay toda una disputa jurídica, todo lo que se puede decir, ¿no es cierto? Pero había hechos. Claro. Y los hechos, cuando vos ves las oficinas postales, lo telegráfico llegó más tarde, pero cuando ves oficinas postales o cuando ves las rutas, incluso te mandé un itinerario, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. El, el Ecuador llegaba hasta donde llega ahora. Entonces, no es que hubo ningún cambio de fondo ahí, porque incluso en ese itinerario que yo le mandé al Henry, era un itinerario del año 18, algo así, Sí, 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 el principio y del decía siglo. que donde ahora es la frontera, ahora ya la frontera claramente fijada, el correo del Ecuador pasaba al correo peruano, o sea, ya había una división ahí clarísima. Pero el tema del correo es bien interesante porque permite resolver este tema. Cuando vos empezaste a hacer esas preguntas, yo decía, ¿qué pretende? Y me di cuenta de que era una muy buena manera de ver el tema. Y es interesante también porque en realidad son tres países. Estamos hablando, Colombia todavía no lo hemos metido en el lío, pero ellos también Exacto, tenían exactamente la misma cosa. Y este era el exacto, área que nadie le daba pelota, pues, o sea, no se sabe nada, ¿no? exacto, Hay que agarrarlo por algún lado. Bueno, ahí exacto. Alberto está con la mano en alto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Alberto, qué todos. gusto. Igualmente, felicitaciones, Juan Pablo Hermoso. Y Gracias. siempre el telégrafo es tan difícil de estudiar. La pregunta es si han observado como comprobante de pago algún tipo de recibo. Acá, comparando todo lo que has comentado con Argentina, se ha utilizado sellos postales sobre papeles telegráficos, enteros telegráficos, sellos telegráficos, muy poco. El sello telegráfico se usaron 3 años en el siglo XIX y 3 meses en el siglo XX. Una cosa insólita que después lo comentaremos. Pero estoy empezando a encontrar recibos, como los recibos de envíos postales certificados, que le daban a la gente por el envío telegráfico. Y eso puede orientar un poco a que a medida que van sacando los sellos telegráficos y los enteros telegráficos, el correo se manejaba solamente con recibos. El, el que enviaba el telegrama pagaba y le daban un recibo por eso. Y la pregunta es entonces si llegaron a ver, apareció algo, porque eso quedaba en la gente y puede ser que se conserve. ¿Sí? Vieron recibos por envíos telegráficos. No, aquí no hemos visto. Eh, Como era algo que no se coleccionaba, como que la gente se Claro, deshacía de esto, a veces sacaba las estampillas y punto. Tuvimos estampillas en el siglo XIX, desde el 92, los 8 últimos años del siglo XIX, tuvimos timbres telegráficos, pero se usaban también timbres postales desde 1884 y se usaban sí, fiscales y lo escuché. postales para pagar la tarifa. Y después, lo único que ha habido son estos enteros telegráficos o los timbres telegráficos. Muy escaso material de envío. Lo que sí hay bastante son los telegramas recibidos, y eso es obvio Claro. porque la gente los guardaba, ¿no es cierto? Eso sí hay cantidad de fórmulas y cosas, pero de lo recibido. Lo enviado y con timbres no existe casi. Entiendo. Sí, sí. De alguna forma tenía que demostrar el correo que te quedara un comprobante para contabilidad de que habían cobrado ese telegrama. Yo Se creo que los quedaban con huecos, él, se sí, se quedaban quedaban con con la el fórmula, comprobante. sí, se quedaban, por eso no hay, porque se Claro, quedaban en el archivo y después lo destruían. sí, sí. Gracias.
Y ese mismo principio aplica a muchos países, ¿no? En el Perú también es imposible conseguir cualquiera de esos telégrafos en un fragmento o algo. Hay uno y es el único conocido, creo. Claro. Walter. Sí, Juan Pablo, buenísima la charla. Este, sí, como decía Alberto y Juan Pablo y ustedes también, en Uruguay tampoco se encuentran esos recibos. Ahora, lo que sí encontré en Uruguay, quería preguntarle a ustedes, a ver si también hay en los países de ustedes, hubo una sola emisión de sellos que era solo para pagar un recargo por dirección incompleta. O sea, cuando se ve que cuando no daban la dirección completa y la compañía de telégrafos tenía que buscar a dónde mandarlo, cobraban como un recargo y había un sello, pero hubo una sola emisión de 3, 4 valores y yo encontré 3 o 4 ejemplos nada más, ¿no? Pero me llamó la atención, no sé si en los países de ustedes existió algo así, algún recargo por dirección incompleta, no sé. Era mi pregunta. Rarísimo. No. No sé cómo se les ocurrió, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo se organizaron para que sea con sellos? Porque en otros lugares de repente lo hacían con un gomígrafo o cualquier cosa, ¿no? Dieron un sello que incluso tenía un dentado en el medio porque le sacaban la parte de duplicado, vamos a decir, y se ve que la entregaban como comprobante, ¿no? Todo algo Toda una rarísimo, ciencia. que se ve que, claro, una ciencia para algo tan sencillo. Y entonces es rarísimo encontrar. Yo de casualidad tengo de casualidad no, buscando, ¿no? Porque hay que buscar ejemplo en nuevo y ejemplo en usado. Creo que los únicos dos que tengo son los únicos que vi, nunca vi. Debe haber, digo yo, no sé. Pero como decía Juan Pablo, como estas cosas nunca se coleccionaron, no había coleccionistas, entonces se fueron perdiendo. Y yo los invito a todos ustedes que si en los países ustedes ven algo de telegrama o de telégrafo, aunque no coleccionen, tómenlo. Recojan. Porque Sí. si no se va a perder. Se va a perder. Sí. No hay otro. Ahora, aquí había una tarifa de recepción. Pagaba el que enviaba y pagaba el que recibía. Pero no sabemos cómo se pagaba eso. Y contra un recibo, como decía Alberto recién. De Acá pronto. solamente pagaba el remitente. Sí, El remitente pagaba. En la oficina de origen se resolvía toda la plata. Y el Claro. telegrama que iba nunca había plata marcada, no decía cuánto se cobró, y era solamente el mensaje, que era lo que se tipografiaba, ¿no? Se telegrafiaba. El plata, el que recibía, no pagaba, ¿no? Después, como formas telegráficas, tenemos también los expresos urbanos, que fue un periodo, 1911-1933, donde era una red para una transmisión muy rápida. Era un formulario entero postal, expreso urbano, en realidad entero telegráfico, que el correo, una vez que lo recibía, tenía que transmitirlo en 5 minutos, y donde la oficina de recepción, en 5 minutos tenía que salir el cartero a entregarle el telegrama. Era muy rápido y tenía posibilidad de respuesta paga también. ¿Qué año más o menos? 1911 empezó, 1935 terminó. Le ponemos acá el WhatsApp de 1911 porque en media hora hay algunos mensajes que mandan la madre al hijo que está en el colegio. A las 10 de la mañana te paso a buscar a las 12 y te graba. ¡Qué eficiencia! Sí, sí. Igual, normalmente la tarifa urbana era de 5 centavos y era de 30 centavos y la respuesta paga 60. O sea que cobraban bien. Hola, hola, buenas noches. Hola.
Álvaro Dajic lo saluda, mi querido Juan Pablo, ¿cómo estás? Álvaro, ¿qué tal? Bien, bueno, pues primero saludando a todos los participantes y bueno, viendo en la lista que penosamente no somos muchos los de Ecuador que estamos hoy en la noche, ¿no? Estamos apenas Teddy, Pablo, tú y yo. Quiere decir que el tema telegráfico todavía se mantiene un poquito fuera del radar de los Mejor. filatelistas. Mira, quería hacerte un par de preguntas. Bueno, primero, pues felicitándote, creo que eres la persona que más ha estudiado esto junto a Teddy y eso pues hace que la investigación telegráfica haya caído fuertemente en tus manos, ¿no? Mira, estoy revisando en la página web que nos recomendaste, telstamps.org.uk, y la verdad es que me parece bastante floja, honestamente, ¿no? No tiene la gran mayoría de timbres, aunque tiene algunas cosas interesantes que no son muy conocidas, unas dos o tres. Y ahí viene mi primera pregunta. Mira que da como timbres telegráficos, o señala como tales, a 4 timbres del bienio 1921-22 que fueron despachados o señalados con una barra negra en la mitad. Sabemos, por lo que tú expusiste hace unos momentos, que cuando recurrieron a todo lo que pudieron para hacer cierros telegráficos, los perforaban a la mitad y tú podías abrirlos. Y hay muchos timbres de diversos bienios que fueron utilizados como tales. Pero estos 4 me llamaron la atención por la barra negra. Yo tengo 3 de ellos, pero los tengo como bienio 21-22. No los había puesto en la sección de telegráficos. Eso me llamó la atención. ¿Sabes algo al respecto? Sí, lo que pasa es que explora además la página. Vos has entrado en la parte de los cierros. Este tipo llega al Podría ser. extremo de clasificar todos los timbres fiscales que se usaron como cierros. Entonces, él encuentra los telegramas y te pone eso, y si vos te fijas, esos timbres, lo más seguro es que le ves el roto por ahí. Sí, cierto es. O sea, esta es la parte de Él los cierros. pone ahí Diablo. porque han sido usados como cierros. Ya, pero Es bien esa línea detallista, negra, no se le va eh, una. ya, esa línea negra nos indica claramente un uso telegráfico, entonces. No, esa línea negra indica que era un timbre fiscal desmonetizado. Ujú. Y como estaba Ah, ok. desmonetizado, lo usaron como cierre. Entonces está bien ubicado entre los del bienio Exacto. 21-22. Ujú. Mi segunda pregunta tiene que ver con un timbre que penosamente no fue mencionado en tu exposición, que me llama la atención por su tarifa. Es un timbre telegráfico, probablemente de los años 40, de 5 sucres. Y me llama la atención justamente porque es la tarifa más alta que hemos podido encontrar por uso telegráfico. Sí, yo tengo las tarifas un poco vistas hasta los años 20. Y hasta los años 20 de pronto ciertos telegramas podían llegar a tener eso. Pero yo supongo que en los años 40 esa tarifa sí se podía cubrir. Porque además hay que pensar en los telegramas internacionales. Claro, ¿no? Ujú. Y pienso también que, o sea, recordemos, para los años 40, 5 sucres en el Ecuador eran una linda y grande moneda de plata. Sí. Las mexicanas. Correcto, igual la de 2. Efectivamente, así fue. Jesús. Buenas noches a todos. Cuando les escucho hablar y decir pagaban y todo el pasado, me pregunto, ¿es que ya en vuestros países ya no se usa el telégrafo? Porque Acá ya no. les cuento Acá no algo. tenemos ni correo, Jesús, vamos a tener este telégrafo. Bueno, es que nosotros no tenemos correo, pero sí tenemos telégrafo. Es más, les voy a contar la historia. En el año 2017, en el mes de marzo, cuando estuvimos en el estado Falcón, en la Convención Nacional de Scouts, andaba con un grupo de 4 compañeros y fuimos a Punto Fijo, que fuimos a casa de uno de los compañeros de allá de Falcón,
Y Punto Fijo no es la capital es Coro. Y vimos que estaba funcionando el telégrafo. Entonces yo dije, bueno, me voy a enviar un telegrama. Aquí tengo la planilla, que es una planilla. Espera, que tengo que quitar esto. A ver. Ajá. Ahora sí. Ok. Ahora sí lo vemos. Este es una planilla que es una hoja grande, tamaño casi tamaño 4. Aquí no se usa la 4. Simulación de telegrama contra... Ok. La mandé me la envié yo mismo el día 27 de marzo y antes de que yo llegara a casa de regreso, pues llegó metida en este sobre el 31 de marzo y acá está impreso el telegrama. Y esto hace 5 años. Y esto me entero yo de carambola porque yo andaba buscando, eran pues, las marcas postales de las oficinas de correo. Pero luego entonces he conseguido otras de otras ciudades. Después que conseguí esta, pues con los amigos hemos conseguido las cinco o seis más. O sea que aquí en Venezuela sí funciona el telégrafo. Y parece que la gente del campo lo usa, bueno, lo usa mucho más que la Claro. gente de las ciudades. Hay gente que no sabe escribir, no envía cartas, pero envía telegramas. Esto de no sabe escribir, lo digo con mucha cautela porque supuestamente ya no hay analfabeto, ¿no? Pero bueno, quería solamente mostrarle, esta es mi experiencia, aquí está y está funcionando. El correo sí, no funciona porque está, básicamente hay problemas de transporte. Eso era todo. Gracias, Jesús, qué chévere. Edgardo. Sí, ¿qué tal? Felicidades, Juan Pablo, por la charla tan interesante, especialmente porque soy un gran coleccionista de telégrafo en Honduras. Lo que noté es que entre la historia del telégrafo de Ecuador y la de Honduras hay muchísimas similitudes, ¿verdad? Nosotros aquí teníamos solo dos tipos de telegrama, el de origen, que es donde se ponía el mensaje, y el de destino, que es donde lo transmitían. Inicialmente, en 1877, se usaron estampillas postales para el pago de los telegramas y eventualmente se usaron enteros telegráficos, después se volvieron a ordenar timbres y así sucesivamente. Lo que me interesa comentar la escasez de los telegramas de origen es por dos razones. Por decreto había que mandarlos al Ministerio de Gobernación, donde los archivaban y los destruían cada 3 o 4 años, por dos razones. Primero, para salvaguardar la secretividad de los telegramas, ¿verdad? Porque eran asuntos personales. Y en segundo lugar, como un registro de la contabilidad que se llevaba con el uso de los timbres. Esto me lleva a contarte una anécdota. Aquí generalmente las oficinas postales compartían espacio con las telegráficas, porque era el mismo edificio del gobierno y tomaban muy poco espacio. En 1987 yo tenía mi apartado postal en una oficina aquí en Comayagüela, y un sábado que llegué estaban tirando a un camión de un segundo piso los paquetes de telegramas de origen. Los cosían generalmente en grupos de 50 o 100 telegramas y los iban a botar. Y le dije al tipo que estaba tirando, tírame un paquete, le digo, y me lo tiró. Y son los únicos telegramas que existen en Honduras de origen, con los timbres pegados, ¿verdad? Ese es un tesoro, que, bueno, de esas cosas
de estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, ¿verdad? Pero creo que muy pocas oportunidades se dan así porque, como tú comentaste también, existen sellos postales que llevan el matasello como timbre, pero es porque alguien los rompía, los despegaba, porque la costumbre era coleccionar los sellos, no el telegrama. Exacto. Y ahora que surge esa tendencia a coleccionar telégrafo, pues ya no existen, ¿verdad? Pero creo que nos topamos todos con los mismos problemas, la escasez de información, la escasez de material, pero yo creo que al fin y al cabo, pues eso lo vuelve más interesante todavía. Es lo divertido. Sí. Así que ha sido realmente muy constructiva la charla porque encuentro muchísimas similitudes en cuanto a hallazgos, en cuanto a problemas de material. Pero yo creo que poco a poco tiene que ir surgiendo. Si hubiese demasiado material, no sería tan interesante, ¿verdad? Así es. Qué Edgardo, suerte no, que has tenido. sí. No sabía que eras tan buen arquero. Casi me tiro. Bueno, ahora me arrepiento de no haber seguido la volqueta, a ver en dónde los estaban botando. Porque en otra ocasión, precisamente iba una volqueta, aquí le decimos volqueta a los camiones, ¿verdad? De paila. Iba para mi casa y vi que del interior salió volando un sobre. En el aire noté que era un sobre de correo y la seguí. Y era una compañía procesadora de papel y llevaban todos los archivos del Ministerio de Hacienda. Y le pedí al dueño que por favor me dejara entrar a hurgar, ¿verdad? Y era un tipo amable, me dijo, entra. Pues archivos completos que tenían engrapada, las cartas tenían engrapadas los sobres como evidencia, pues, de haberlos recibido. Y ahí estuve recogiendo sobres como mediodía, ¿verdad? Pero son de esas cosas que son un filatelista, puede ser, ¿no? Mira, llevó el camión mejor. Sí, hombre. No, mi esposa no hubiese querido que le descargara una camioneta de papel en la casa. Pero sí se dan esas situaciones. Así es. Alberto todavía está con la mano en alto. ¿Alguna otra pregunta? No, estás en mute. No, nada, no, ok. no la bajé, no la bajé. ¿Quién sigue ahí? Yo tengo una pregunta. Rafael. Dale. Muy interesante, Juan. Lo mismo que acaba de decir ahora mismo, Ricardo, lo mismo pasó en Puerto Rico y lo mismo como pasó en Ecuador. Casi no hay material. Los sellos que se usaron bajo colonia, bajo España, nada más se consiguen nuevos, nunca usados, porque todos los telégrafos tenían que botarlos, destruirlos por seguridad, me imagino, y era un decreto que existía en esos tiempos bajo España. Poco se conoce. En Filipinas no parece que no se aplicaban en la misma regla, o por lo menos no la seguían. Y déjenme enseñar una cosa que tengo aquí. Del poco material que se conoce, ¿ves el screen mío? No todavía. Okay. A través de muchos años, las pocas cosas he conseguido. No, todavía dar share. Okay. Ahí está entrando ya. Ahí está. Ok. Recibo. ¿Ves el telégrafo? No sé cuál estoy sharing ahora, el screen. Sí. Ok. Es lo que decías, Alberto. Este es un sobre. Y ahí es que va el telegrama dentro. Sobre. Este es el sobre del telegrama que lo obispado, que lo tenía oficina de telégrafo. Entonces, la mayoría eran así y tienen por dentro lo que escribía. Se mandaba de un alcalde a otro. Algunos de ellos interesantes porque lo que buscan es, que se fugó esta persona, mira a ver si lo ven en el vecindario de ese neighborhood.
Entonces, lo otro, este es uno con casi completo, la carta por dentro, pero no hay sellos. Y en ese tiempo existían los sellos. No, se consiguen los sellos solo con agujeros, que era que uso telegráfico o con algunas cancelaciones. Este es de recepción. Ajá, Ah, exacto. no, telegrama es pedido, dice. Sí, telegrama es pedido. Esto es lo que escribían antes de que lo mandaran, sí. Sí, sí, sí. Entonces, este es de Filipinas. Ojalá consiguiera decir algo de Puerto Rico, pero por lo menos ve que dice el número de palabras y los sellos que usaban en estos casos eran uno de telégrafo y los demás de postales. Ajá. Pero en decir Filipinas se consigue más material porque parece que no lo destruían como supuestamente deben haber hecho. Pero muy poco material usado. Se consiguen los sellos Mint, pero nunca usado de Puerto Rico. Nunca en mi vida he visto uno usado. He visto muestras, imperforado, pero no usado de los sellos de telégrafo. Postales se conocen muchos usados. Anyway, gracias por la charla muy interesante. Y Ahí está Jesús nuevamente. Jesús. Sí, no, un comentario. Bueno, de hecho, siempre acá correos y telégrafos han estado en la misma oficina. Y cuando hice el trabajo, que estuve en el archivo de historia, el año 2000, viendo documentos de los años 1850, esa década de 1850, sí se conseguían muchos telegramas que están ahí en el archivo de historia. O sea, son documentos que no pueden salir de allí, del archivo, pero son muchos que son de oficina a oficina. O sea, los jefes de correo se transmitían, se comunicaban y se hacían los pedidos. Incluso algunos decían, mira, necesito que me mandes estampillas de tal valor. Y lo hacían por telegrama. De hecho, hoy día, IPOSTEL significa la sigla Instituto Postal Telegráfico. Sería interesante saber si algún otro país todavía tiene el telégrafo disponible. Bueno, a lo mejor lo tiene. Me quedó la curiosidad. Yo pensaba que no estaba, pero pero ahí está. Igual funciona, todavía no lo sabéis. Cuando era chico usaban los telégrafos para cuando alguien se moría para enviarlo. El último telegrama que se recibió, que yo por lo menos recibí, fue cuando el papá de la esposa mía murió. En Polonia se recibió un telegrama, pero lo mandaron de Polonia, llegó a Estados Unidos, New York, y lo mandaron por correo. Así fue que ella se enteró que el papá había muerto. Bueno, es que ese telegrama que yo envié desde Punto Fijo a San Diego, fue telegrafiado a Valencia, que yo más bien pienso que lo hacen por internet. Y luego lo enviaron por correo a San Diego. Y años atrás hacían lo mismo con Teletype, no estaban, ya nadie hacía, era Teletype, no sé cómo es eso en español, pero así era que se enviaban los telegramas ya en los años 60 y 70. Exacto, yo era tipeado. Mira, Juan, estos son los sellos que usaban. Estos son sellos de postales de Puerto Rico y ven la cancelación que dice de telégrafo y cada pueblo que usaban. Sí. Y la tarifa en ese tiempo era 5 centavos de peso, me imagino sería por no sé cuántas palabras, pero así, esto se consigue mucho material así, pero sellos de telégrafo per se no se consiguen. Los que dicen telégrafo, que eran anterior a 1880. Este es un sello de 1882. Y esos de telégrafo tampoco se conocen usados postalmente, que se confundieron o nada de eso. No.
Los sellos de telégrafo eran bien raros. A mí no, es que no se consiguen, no sé por qué razón, pero no. En mi vida he buscado y buscado por muchos años y no se consiguen, period. A mí no sé. Interesante. Ahora, teniendo todo eso, no sé, Juan Pablo, si había alguna regulación. ¿Quién regulaba el telégrafo? Porque de alguna manera tenía que haber alguien que tenía que controlar todo ese tráfico, ¿no? ¿Sería la U De o repente el que lo algo recibía, equivalente? de repente lo que recibía y de repente lo filtraba y lo informaba. Sí, pero digamos que si alguien quería mandar, digamos, a principios del siglo XIX, un telégrafo de Ecuador a México, digamos, o de Ecuador a Polonia, vamos a decir así. No había conexión directa, había que hacer intermediarios si eran líneas compartidas, entonces habría que codificar, me imagino, no había que decir Sí, destino, todo eso. ¿Y quién regularía todo eso? no me he Y preguntado eso. adicionalmente traducirlo. Claro. Sí, Sí, bueno, no sé. Porque interesante. yo asumía, claro, te conectas al cable, pero el cable no te manda En el directo. cable estamos todos. Claro. ¿Cómo sabíamos? En los No sé. telegramas internacionales, las empresas que se encargaban que tenían oficinas, por lo menos acá en Argentina, varias empresas tenían oficinas, Italcable, All American, Sí, sí, sí. hay varias, ellas mismas se encargaban de contratar líneas entre ellas y ponían la tarifa. Después Era privado. todas las conexiones, el telégrafo argentino es nacional, pero todo lo internacional es a través de empresas privadas. Ok, entonces ellos eran los que se encargaban de rutear todo. Rocío estaba con la mano en alto y la bajó, no sé si habrá sido por accidente o casualidad. Igual aquí en Honduras teníamos, hay que diferenciar, el telégrafo nacional era manejado por el gobierno, era que cubría todo el territorio nacional, y el radiotelégrafo eran empresas privadas. Aquí la Standard Fruit Company, una compañía Mm, bananera, era propietaria de la radiotelefonía, y ellos tenían sus propias tarifas, ¿verdad? Para conectarse con cualquier lugar del mundo. Pero eran dos servicios distintos, ¿verdad? El telégrafo complementario. nacional y el internacional, sí. Buenas noches. Hola. Rocío. Levanté la mano porque quería comentar que en Colombia los telégrafos dejaron de funcionar a partir de los comienzos de los 90, pero actualmente siguen llegando telegramas de otra manera y son solamente judiciales, con el mismo estilo de telegrama, pero judicial. Para trámites judiciales. Sí, Sí, yo solo había para levantado la mano Ujú. porque es lo mismo. Todavía hay telegramas en Argentina que son telegramas de despido o de renuncia que se envían en forma colacionada, que quiere decir que el telégrafo tiene que guardar una copia y eso tiene valor legal. O sea que los telegramas actuales son todos judiciales, así como comenta Rocío. Ya. Es una forma de tener un registro. Además fue cambiando el telégrafo del Morse ya a principios de 1900 empezó El radiotelégrafo. el radiotelégrafo, Ujú. después el teletipo en 1930, Claro. después hay oficinas actuales, no, ahora ya no, pero en la década del 90 había oficinas que si no había oficina telegráfica en la ciudad enviaban un fax a la oficina central de esa provincia o de esa región y ellos eran los que telegrafiaban y después ya lo hacen por teléfono, por mail, de cualquier manera. Claro. Toman el telegrama, pero la transmisión es de cualquier tipo. Yo lo que pienso que está sucediendo acá en Venezuela es que en los pueblos hay gente que no tiene internet, no tiene cómo enviar un mail. Entonces van a correo, envían el telegrama y el telegrama sustituye al mail.
Una cosa interesante que no sé si sabía Juan Pablo es que Samuel Morse tuvo un tiempo en Puerto Rico porque la hija de él se había casado con una persona que vivía en Puerto Rico y una de las primeras líneas las puso de unas haciendas a otras que eran 3 puntos algo de kilómetros en el año 1859. A ver. Eso es uno de los primeros telégrafos en existencia y está bien documentado porque él, la hija se casó y vivió creo, no sé si esta murió allá, pero él vivió un tiempo en Puerto Rico. Yo no sabía eso, leyendo un libro como adulto me encontré esa información. Interesante. Interesante. Si les parece, le puedo mostrar los recibos, a ver si ustedes encuentran algo parecido. Algunos que junté yo. El tamaño que tienen son iguales que, esto será, perdón, acá. Esto será de 7 centímetros por 5. En esta época, en el 87, todavía había enteros telegráficos, pero igual emitían un recibo con el valor, a veces la cantidad de palabras, no siempre lo ponían. Este, por ejemplo, era el director de Correos y Telégrafos, Cárcano, en esa época. Y bueno, también tiene un valor porque solamente podían enviar telegramas gratis el presidente y el vicepresidente. Y así, distintas épocas, 88. Después, en el 92, ya desaparecen los recibos no, desaparecen los enteros telegráficos, ya habían desaparecido los sellos, y desde el 92 en adelante, quedan solamente los recibos. No hay otra alternativa de cobro que es a través de recibos. Y hay distintos formatos, los han impreso en distintos lugares. Esto, por ejemplo, una tipo Lito Rivadavia privada. Hay la Penitenciaría Nacional, la empresa Schuller Stoll. Algunos enviaban varios telegramas y este tiene atrás la cuenta de 228 más 2 telegramas más que envió para hacer el cobro. Algunos tenían tarifas atrás. O sea que es un material que nos puede dar la base para una historia postal telegráfica, porque podemos calcular tarifas en base a la época, lo que se cobró, la cantidad de palabras y todo eso. Si encuentran algo, guárdenlo porque también suma para esto de telégrafo. Interesante. Alberto, y acabas de mencionar una cosa interesante. Esto cuando se exhibe, ¿cómo qué se exhibe? ¿Como revenue? Y hay que crear la clase, a pesar que están sacando clases en la FIP, falta la clase telegráfica, telégrafos. Telégrafo tiene estampillas, tiene enteros, tiene cierres, bueno, son cierros, como dicen ustedes, sobres de envío. Instalaciones. Tiene mucho material. Por ejemplo, la idea es que los telégrafos se presentan en historia postal. Yo presenté en Jesús María una de telégrafos especiales de lujo, pero que fue un análisis tradicional de los telegramas, para ver qué diferencia tenían unos con otros. O sea que también hay cosas que van para historia postal, hay cosas que van para tradicional, o sea que hay que ponerlo según el análisis que se haga de cada pieza. Estos recibos yo creo que como no van en otro lugar, podría ser historia postal, porque son usos, las tarifas, pero hay otras cosas que van para tradicional. Así que hay que hacer como con los enteros. Se pueden presentar en historia postal, se pueden presentar según los usos, se pueden presentar enteros postales que es tradicional. Es variado, pero es un lugar donde no está claro el uso. Gracias, interesante esta parte. Sí, no creo que la FIP vaya a poner una clase más, están tratando de sacar clases. Habría que equipararla con algo. Por ahí escuché que querían poner la clase de sobres de primer día. No sé si será en serio o en broma, pero lo escuché de alguien. Será
porque aquí la gente son loca con esas cosas. Sí, Estados me Unidos. imagino que es por Día, yo no sé por qué, pero mucha gente le encanta eso aquí. Gente que estrictamente eso es lo único que colecciona. Incluso hay una sociedad de timbres de ¿Sí? primer día en Estados Unidos. Sí. Bueno, antes que pongan eso, que pongan telégrafo, que está más interesante. ¿En alguno de los países de ustedes Telégrafo maneja los satélites o los ha manejado? La parte satelital. En Perú creo que sí, ¿no? Igual que en Bien. México, por eso pregunto. Ah, Hubo una época que se llamaba Entel y utilizaba este sí. satélite. En los años ya 80, ya los últimos antes que cierre. Claro, aquí la empresa de telecomunicaciones manejaba la última parte del telégrafo la manejaban ellos, claro. Ujú. Perfecto. Eso sería un ¿Alguna? buen negocio, poner un telégrafo. Si no hay internet, Bueno, depende cuál sea la función, como lo hemos platicado. Aquí en México lo están intentando que sea más que todo como centros de pago para giros y transacciones internacionales de los llamados paisanos. Sí. pero es un negocio que se chica cada día más, no, Sí. no se amplía, ¿no? No. Ujú. Pero es una oportunidad también, ¿no? Porque es un negocio a reinventar. Porque, bueno, hay muchas opiniones ahí, pero si los courier particulares tienen negocio, el correo, ¿por qué no puede ser un competidor de ellos, ¿no? Yo sé que hay más, bueno, es un tema más amplio, pero oportunidad hay, creo. Bueno. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna pregunta, comentario, lo que fuera? ¿No? Bueno. Juan Pablo, muchas gracias, muy interesante Ustedes, y muy buena conversación de seguida, y fue bueno saber que Edgardo era buen arquero. Por la filatelia, cualquier cosa. pues todo. Bueno, y el día de mañana.